Bienvenidos y bienvenidas a este espacio pedagógico. Les saluda el profesor practicante Ale Reyes. El tema que abordaremos el día de hoy es fórmula empírica y fórmula molecular en la clase de Química 2 para el grado de décimo. El objetivo es el siguiente: obtiene la fórmula empírica y molecular por medio de ejercicios prácticos. Fórmula química. La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. Tenemos lo que es la fórmula empírica. Esta es una expresión que representa la proporción más simple en números enteros de los átomos o moles de cada elemento en un compuesto, como el ejemplo que miramos. Tenemos también la fórmula molecular. Es la fórmula que indica el número real de átomos de cada elemento en una molécula de compuesto. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Obtención de la fórmula empírica. Tenemos el siguiente ejercicio. Se encontró que una sustancia está compuesta de 60.8% de sodio, 20% de boro y 10.5% de hidrógeno. Y nos hace la interrogante: ¿cuál es la fórmula empírica de la sustancia? Vamos a ver a continuación cómo lo vamos a realizar. Tenemos el paso número 1. Expresar en gramos el porcentaje en masa de cada elemento. En 100 gramos de sustancias hay 60.8% de sodio. Esto lo expresamos en gramos, 60.8 gramos de sodio. Tenemos 28.5% de boro, lo expresamos en gramos, 28.5 gramos de boro. Tenemos 10.5% de hidrógeno, lo expresamos en gramos, 10.5 gramos de hidrógeno. Paso número 2. Calcular el número de moles de cada elemento. Para eso hacemos uso de la siguiente ecuación, la siguiente fórmula, que es número de moles, lo vamos a obtener dividiendo la masa del elemento entre la masa atómica del elemento, esto en gramos. La masa atómica, esto nos lo da lo que es la tabla periódica, hacemos uso de la tabla periódica. El sodio tiene 23.0 gramos, el boro 10.8 gramos y el hidrógeno 1.0 gramos. Entonces vamos a empezar con el sodio. Moles de sodio, vamos a dividir la masa del elemento, que es 60.8 gramos, entre 23.0 gramos, ¿verdad? Que es la masa atómica del elemento, que ya nos la da. Ahora vamos con el boro. De igual manera, vamos a dividir la masa del elemento que nos daba el problema, 28.5 gramos, entre la masa atómica del elemento, que es 10.8 gramos. Y esto nos da 2.74. Ahora el hidrógeno. Moles de hidrógeno, 10.5 gramos, que nos da el ejercicio, entre la masa atómica del elemento, haciendo uso de la tabla periódica, vemos que es 1.0 gramos, y haciendo esta división tenemos que es 10.5. Paso número 3. Calcular los subíndices de los elementos. Vamos a empezar con el sodio. Vamos a dividir 2.64 entre 2.64. ¿Por qué tomé 2.64? Porque en el ejercicio anterior, ¿verdad? Vamos a tomar lo que es el número de moles más pequeño, ¿verdad? Entonces, 10.5, que es de hidrógeno, es un número más grande. Entonces, vamos a tomar el más pequeño, que es 2.64. Entonces, en el sodio nos daría igual a 1. En el boro también, ¿verdad? 2.64 entre
entre 2.64, que es el número más pequeño que obtuvimos, y nos da también 1. Y ahora en el hidrógeno, el número de moles, que es 10.5, entre el número de moles más pequeño que obtuvimos, 2.64, y esto nos da 3.98, aproximado de 4, ¿verdad? Ya redondeado. Paso número 4. Escribir la fórmula empírica del compuesto ubicando los elementos en el orden en que aparecen en el problema planteado. Y así lo obtenemos de esta forma. Y sería un borohidruro de sodio. Y así hemos resuelto este ejercicio. Ahora vamos a ver la obtención de la fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular de un compuesto, es necesario conocer la fórmula empírica y la masa molar del compuesto. Tenemos la siguiente fórmula. Fórmula molecular igual a la fórmula empírica multiplicada por un subíndice. Fm, fórmula molecular del compuesto. Fe, fórmula empírica del compuesto. Y el subíndice n sería el número de moles del compuesto. Tenemos el siguiente ejercicio. Al analizar una sustancia, se encontró que el óxido de fósforo tiene como fórmula empírica P2O5. Si la masa del compuesto es 283.88 gramos, ¿cuál es su fórmula molecular? Vamos a hacer la siguiente interrogación. ¿Cuál es su fórmula molecular? Y lo vamos a obtener a continuación. Tenemos fórmula molecular igual al compuesto y este subíndice lo vamos a multiplicar. Paso número 1 sería calcular la masa molar para luego encontrar el número de moles. ¿Cómo calculamos la masa molar? Pues de la siguiente manera. Tenemos dos moléculas de fósforo y lo multiplicamos por la masa del fósforo, que con la ayuda de la tabla periódica es 31.0 gramos. Más tenemos 5 oxígenos, 5 átomos de oxígeno, entonces multiplicamos 5 por la masa del oxígeno, que es 16.0 gramos. Y estas dos masas las vamos a sumar y nos da la cantidad de 142.0 gramos. Aquí multiplicamos lo que es el subíndice de cada elemento por la masa en gramos, ¿verdad? De cada elemento. Y obtuvimos que es 142.0 gramos. De esta manera calculamos la masa molar de este compuesto. Este dato siempre es bueno tenerlo a mano, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar en el ejercicio. Esto nos da, este dato nos lo da la tabla periódica. Ahora bien, vamos a calcular el número de moles de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. Vamos a dividir lo que es la masa molar del compuesto entre la masa fórmula empírica que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, la masa molar del compuesto ya nos la da el problema, que es 283.88 gramos, entre la masa fórmula empírica que obtuvimos, que es 142.0 gramos, y esto es igual a 1.99, ya redondeado nos queda 2. Paso número 2. Sustituir el valor de n en la fórmula. Ese es el paso 2. En el paso anterior obtuvimos lo que es el valor de n y obtuvimos que era un 2 y aquí lo vamos a multiplicar con los subíndices del compuesto. Se realiza multiplicación del número de moles por cada subíndice. Entonces tenemos 2 por 2, nos quedarían 4
átomos de fósforo. 2 por 5 nos quedaría 10 átomos de oxígeno. Y así obtuvimos lo que es la fórmula molecular. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.